Bendiciones a todos. Faltan 2 minutos. Ay, Señor. 1 minuto, son las 6:59. Bendito sea el nombre del Señor, pero vamos a compartir en esta tarde la palabra del Señor, esperando que sus vidas sean bendecidas por medio de la meditación de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta hermosa tarde. Dios le bendiga, hermana Doris. Bajo la cruz del Salvador, hay poder en Jesús. Mi afrenta no se puede esconder. William, Dios te bendiga. Saludos a todos los hermanos allá en El Salvador de Centro Misionero Cristo para las Naciones. Esperamos que estén bien allá en Santa Ana, El Salvador, como también en Lourdes, Colón, los pastores Bonilla, hermano Roberto y hermana Leti. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Solo tú eres bueno, Padre, hermano. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Mateo, capítulo 14. Versículos, vamos a leer desde el 25 en adelante. Pero antes de ello tengo algunos versículos más que compartir. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Mi alma te alaba. Bueno, estamos acá en mi casa. Ya tengo un poquito más de una semana de estar aislado. No he salido de mi casa para nada. Me he estado cuidando y también pues es parte de lo que me han pedido, ¿verdad? Que me guarde, ya que regresamos de África y hasta este momento, gracias al Señor, pues me siento bien de salud. No ha habido ninguna fiebre. Gracias al Señor. Dios lo bendiga, hermano Henry. Bendiciones a usted y su familia. Alabado sea el nombre del Señor. En unos minutos vamos a estar comenzando. Tengo un poco de tos, pero no es algo grave, ¿verdad? Anhelo estar con mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Anhelo estar otra vez en la iglesia, pero todavía no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar en casa. El tiempo que Dios lo permita. Bendito sea el nombre de Jesús y esperamos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Como siempre, el consejo es de que sigamos orando, sigamos clamando al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, para que Dios se glorifique. No solamente aquí, sino que en cada hogar, en cada familia, en cada país. Hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que, por favor, compartan estos videos, esta palabra del Señor. A más de alguno va a edificar, a más de alguno va a fortalecer. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a iniciar en esta tarde, ¿verdad? Vamos a centrarnos en Mateo, capítulo
14, versículo 25. Pero antes de eso, si puede ir a su Biblia, quisiera compartir a Isaías, en Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Cuando lo tengan, pues me pueden seguir. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 41, versículo 10, dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Voy a leer una vez más. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, en esta hermosa tarde, que a través de las Escrituras y a través, Señor, mi Dios, de tu Santo Espíritu, podamos, Señor, mi Dios, escuchar tu dulce voz, escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, que nos lleva a la victoria que nosotros ahora estamos esperando. Pedimos, Padre amado, que este versículo que acabamos de leer no solamente sea un verso de la Biblia, sino que sea, Señor mi Dios, un versículo que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma, Señor, aleluya, de poder ver el mundo y poder ver las situaciones que estamos viviendo. Te pido por aquellos que están, Señor, en un hospital, afectados por cualquier enfermedad, te ruego en el nombre de Jesús que por tu sangre y por tu llaga, Señor mi Dios, tú les sanes. Te pido por aquellos, Señor mi Dios, que están atribulados, oh Padre amado, por cualquier circunstancia, y te pido que tú les traigas paz. Te ruego, Señor, que esta palabra sea de edificación y fortaleza para cada uno de los que la vayan a escuchar. Y ruego, Señor, que nuestras almas y que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser agradecidos y también ser verdaderos adoradores. Que te alabamos y te servimos, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. No temas. Y por cierto, la palabra no temas hay oraciones que dicen no temas o que tiene esta parte 365 veces en la Biblia. Una por cada día, por de esa manera. Amén. Pero dice el versículo 10, y esto solamente lo estoy usando como plataforma para la enseñanza o para la predicación de esta tarde, que se titula Temores Innecesarios. El título o el tema es Temores Innecesarios. Dios le bendiga a mi hermano Roberto o mi hermana Leti que se han conectado. Bendiciones. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Ese es el verdadero fe y confianza que tenemos. Esa es nuestra bendición. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes. Entonces tenemos que continuar haciendo las cosas que Dios nos ha pedido hacer. El ministerio, el llamado, el talento, los dones. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. En otras palabras, nosotros no podemos hacer nada si no es por Él. Qué bendición de Dios. Él nos aconseja y nos dice que no temamos porque está con nosotros y que sigamos adelante, que nos esforcemos porque Él es nuestro Dios. Y si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Y dice, siempre te ayudaré.
Va a llegar momentos donde nosotros necesitamos la ayuda de Dios, donde nosotros vamos a clamar a Él, donde nosotros vamos a quizás pegar un grito de auxilio, pidiendo ayuda y fortaleza. Y el Señor dice, Él nos ayudará. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, hay un versículo que lo voy a añadir aquí, aunque no lo tenía originalmente, pero por favor vaya conmigo a Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero solo, perdón, el 1. Daniel 12, versículo 1. En Daniel 12, versículo 1, dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que estamos escritos en el libro de la vida, los que tenemos a Cristo y que nuestras vidas al Señor, el Señor dice que nos va a guardar y que aunque esta angustia, este tiempo de angustia sea que nunca se ha visto en el mundo, en aquel tiempo el Señor nos va a liberar a su pueblo. Así que no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, solamente allí podemos decir gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Pero vayan conmigo a donde vamos a estar la mayoría del tiempo en esta tarde, a Mateos capítulo 14, versículo 25 en adelante, dice así: alabado sea el nombre de Jesús, Dios le bendiga, mi hermana Luz también, alabado sea el nombre del Señor. A mi prima Vilma, Dios te bendiga, bendiciones, espero que te estés gozando con las palabras del Señor, amén. Saludos a toda la familia. Versículo 25 dice así: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice que, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hemos predicado en estos versículos en muchas ocasiones, hemos compartido estos versículos de muchas maneras, pero el tema de esta tarde es temores innecesarios. El Señor nos promete en Isaías 41:10 que Él está con nosotros y que Él es nuestro Dios. Y lo mismo es lo que Jesucristo nos ha dicho a nosotros. Él estaría con nosotros hasta el fin. Y que no nos iba a dejar solos o huérfanos, sino que nos iba a dar otro consolador, el cual es su Espíritu, el Espíritu Santo. Aunque el Señor no está aquí literalmente o físicamente, porque Él está sentado a la diestra del Padre, Él está con nosotros porque mora y vive en nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos tan sencillos humanamente que nos cuesta creer en lo que no podemos ver. Nos cuesta.
Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, cuando Él vive en nosotros, cuando nosotros le hemos rendido nuestro corazón a Él de todo corazón, nos hemos humillado ante su presencia, nos hace entender, saber de una manera palpable que Él está con nosotros. Y los que hemos tenido esa experiencia y ese conocimiento de que Dios está con nosotros, donde no hay duda de que Dios está con nosotros, entonces nosotros debemos de estar confiados. Nosotros tenemos que estar tranquilos. El Señor ha prometido, el Señor ha prometido estar con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y como acabamos de leer allá en Daniel capítulo 12, versículo 1, aún, aunque esto que estamos viviendo no es lo que se está describiendo en Daniel 12:1, pero lo leí para que entendamos que aunque vengan cosas peores, el Señor va a librar a los suyos, a los que están escritos en el libro de la vida. Así que gózate, regocíjate, alaba y glorifica al Señor, porque Dios Todopoderoso, en su gran misericordia, te ha alcanzado, te ha escogido, te ha alabado, te ha justificado, te ha santificado por medio de la sangre del Cordero. Así que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Pero en este caso estamos viendo cuando el Señor Jesucristo decidió caminar sobre las aguas en un momento donde los discípulos iban cruzando, pero había una tormenta, había viento, y el Señor caminaba sobre las aguas y verdaderamente aquí ellos pensaron que era un fantasma, pero el apóstol Pedro se atrevió a hacer algo grande, que verdaderamente muchos podemos predicar del apóstol Pedro de una manera negativa, pero a la misma vez puedo decir yo, qué hombre más atrevido. Y sinceramente yo creo que necesitamos más hombres atrevidos a hacer la voluntad de Dios, no importa que en el proceso se hundan, no importa que en el proceso, a su nombre Jesús, tengan que clamar a Dios. Porque es más hombre espiritual el que clama a Dios que el que se queda callado. Voy a repetir, es hombre espiritual el que clama a Dios que el que no clama o el que se queda callado. Es en el momento donde Dios se quiere glorificar, es cuando nosotros le clamamos a Él. Es cuando estamos en angustias, es cuando estamos en dificultades, es cuando nos estamos hundiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a entrar entonces a la enseñanza. A pesar de que empezamos con buenas intenciones en el caminar del Señor, algunas veces nuestra fe decae. Esto no significa necesariamente que hemos fallado. Cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, la única persona que podría ayudarle. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Cuando estamos recelosos de los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia o capacidad de Cristo para ayudarnos, debemos recordar que eres el único que en realidad puede ayudarnos. Pedro clamó. Pedro clamó verdaderamente y pidió ayuda y le dijo, Señor, sálvame. El mundo ahorita está hundiéndose en una situación difícil que afecta a la mente, afecta al ánimo, afecta quizás muchas áreas de nuestras vidas, pero estamos buscando la solución quizás del gobierno, estamos buscando la solución quizás de la ayuda que se da en la ciudad o de alguna manera estamos buscando una escapatoria, estamos esperando que esto se resuelva y que nosotros no seamos afectados por ello, pero la realidad es esta, que si esto no terminara, si esto en lugar de terminarse, esto empeorara, ¿qué haríamos? ¿O qué haría usted? El Señor dice que el apóstol Pedro, cuando se empezó a hundir, él dijo, sálvame, Señor. Oh Señor, sálvame. Creo que hay otra versión en alguno de los evangelios que dice, sálvame, Maestro. Pero la verdad es que lo que el Señor quiere es que nosotros clamemos a Él. Pedro le pidió al Señor
que viniera hacia Él. Él no puede venir si alguien no le está llamando. Él no puede atender a alguien que no le está invocando. Él no va a abrir algo que no estamos pidiendo que Él abra. No va a proveer lo que no estamos pidiendo que provea. Por cierto, los dones, los ministerios, los llamados, no vienen solamente porque Él los prometió, vienen cuando nosotros los estamos buscando. Viene porque nosotros los estamos anhelando. Algunas personas dicen, cuando yo sienta que tengo un llamado, no, ya tienes un llamado, solamente que no estás anhelando y servirle al Señor. Pero cuando queremos servirle al Señor, entonces viene la confirmación de ese llamado. O puedes tener un don, quizás puedas decir, Señor, yo quiero ser usado en milagros o sanidades o profecía, pero no estamos pidiéndole al Señor la sabiduría o la ciencia para poder hacerlo. Pero cuando lo anhelamos, entonces el Señor abre las puertas para poder Él bendecirnos de esa manera. El Señor quiere que nosotros clamemos a Él y que le digamos a Él también, igual que el apóstol Pedro, Señor, sálvame. Si te estás hundiendo, si te estás en una situación difícil, hermano, hermana, bendito sea el nombre de Jesús, cualquiera que sea la situación, aquí el apóstol Pedro no estaba perdiendo su salvación, sino que solamente quería que el Señor le ayudara. Y el Señor quiere ayudarte y está dispuesto a ayudarte, como lo acabamos de leer allá en Isaías. Así que le pidió al Señor que viniera hacia él, dándole así a Pedro la garantía que éste deseaba, puesto que lo deseaba con firme resolución de poner toda su confianza en Cristo. Cuando nosotros clamamos al Señor, tenemos que tener plena confianza en el Señor, estar seguros de que cuando nosotros le clamamos, Él responde, de que Él nunca te va a dejar en medio de la tormenta o hundirte en aguas que Él tiene control de ellas. Por cierto, el Señor tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y algunos capítulos anteriores, el Señor hizo una bonanza de aquella tormenta y dijo, inmudeced y calmad. Y el viento se cesó y el mar se calmó. Y los hombres dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Verdaderamente porque Él es Dios. Él es Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, cuando tú clames a Dios, cuando tú le pidas al Señor, no dudes de que Él te está escuchando y que Él es el que quiere glorificar su nombre en tu vida, contestándote y proveyéndote de tus necesidades. Así que, ¿por qué tener temores? Esos son temores innecesarios cuando Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a la persona que compartió el video en esta mañana de aquella ancianita que estaba diciendo que ella confiaba en el Señor y que tenía su confianza plenamente en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo compartieron esta mañana, aunque el estudio yo lo preparé ayer o durante esta semana. Pero dice así, y así marchaba Pedro, sobre las aguas con el poder de Cristo. La verdad es que usted y yo no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros o si el poder de Dios no está con nosotros. Por cierto, cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Así que Pedro no caminó sobre las aguas porque él era Pedro. Él caminó sobre las aguas porque Jesús le dio la autoridad de caminar sobre las aguas. Usted y yo no podemos caminar en lo sobrenatural, no podemos caminar bajo la gloria de Dios solamente porque yo digo yo soy santo o porque yo digo que yo soy bueno. No, solamente aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se guardan y que también caminan en santidad, alabado sea el nombre de Jesús, pueden invocar al Señor para que Dios se glorifique, porque los dones no son míos, los dones son del Señor. Ninguno se puede poseer de un don, porque los dones los da el Espíritu Santo y Él los reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Bendito sea el nombre de Jesús.
Pero en su gran misericordia, cuando usted clama y obedece al Señor por fe y pone las manos sobre un enfermo y declara bendición sobre esa persona o sanidad sobre esa persona, el Señor responde a la palabra, porque la palabra que usted declaró es palabra de Él. Él está ligado a su palabra. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue tentado, la forma que Él venció la tentación fue por la palabra, porque la palabra es respaldada por el que la dio y Dios es fiel a sí mismo y a su palabra. Así que cuando Pedro caminaba sobre las aguas, iba seguro que el Señor le había dado la autoridad para caminar sobre esas aguas, y él estaba, alabado hombre Jesús, poseído de este poder, de esta autoridad, alabado hombre Jesús. Nosotros también podemos elevarnos del suelo y vernos libres del peso del mundo que tiende a hundirnos en sus atractivos. En otras palabras, no hay nada que nosotros no podamos vencer. Alabado el nombre de Jesús. Miren lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos tenemos aquel que es el consumador de la fe. Hacia el nombre de Jesús. Hemos hablado los últimos predicaciones que hemos dado acerca del ancla de nuestra fe. Alabado el nombre de Jesús. Hemos hablado del fundamento. Alabado el nombre del Señor, de quién es. Alabado el nombre de Jesús, nuestra verdadera esperanza. Y sinceramente, el Señor nos vuelve a repetir y a recordar, alabado el nombre de Jesús, que lo que ha vencido al mundo es la fe que tenemos en Él. Así que podemos, Jesús, igual que el apóstol Pedro, caminar por fe. Caminar por fe porque Dios es el que nos ha llamado. Caminar por fe porque Dios es el que ha dicho, ve. Ahora no dijo ven, sino dijo ve. Que fuéramos al mundo y que predicáramos el evangelio. Ahora, usted y yo tenemos que reconocer que tenemos un llamado de Dios, que tenemos verdaderamente un ministerio, un llamado del Señor. Y quizás todavía estamos en la barca, con los otros 11. Y estamos esperando ver al Señor, que Dios nos hable, que Dios nos dé de alguna manera una profecía, algo que venga directamente del cielo. La verdad es que el Señor ya nos envió. El Señor ya nos llamó, el Señor ya nos justificó, el Señor ya nos santificó, el Señor ya nos dio todo. Alabado sea el nombre de Jesús, para que usted y yo nos levantemos para la gloria de Dios. Es tiempo que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Es tiempo que nosotros caminemos sobre las aguas. Pero pastor, ¿y si me hundo? Pero pastor, ¿y si caigo? ¿Y pastor, si fallo? ¿Qué tal si mi fe decae? La verdad es que eres humano igual que yo, somos de carne y hueso, alabado sea el nombre de Jesús, y de alguna manera vamos a fallar, de alguna manera quizás vamos a tener debilidades, de alguna manera nos va a faltar la fe, y aún verdaderamente no ha habido ningún hombre en la Biblia que no haya tenido quizás una situación difícil, donde tuvo que clamar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos diera toda la autoridad a nosotros, porque no se la dio, no nos lo dio a nosotros, se la dio a Jesús, y Jesús nos ha dado a nosotros el poder participar, alabado sea el nombre de Jesús, de ese llamado y de esa victoria, alabado sea el nombre de Jesús. Pero así como Pedro pudo caminar sobre las aguas, imagínate a Pedro caminar sobre las aguas sin haberse hundido. Es como aquella persona, aquel predicador o aquel pastor que cree que nunca le ha fallado el Señor. Llega un momento donde todo hombre, todo ser humano le falla al Señor para reconocer que somos polvo nada más, que no somos nada, que solamente somos vasijas de barro. Pero cuando Él te levanta, sabiendo tú que no eres nada, que no mereces nada,
pero Dios te levanta, entonces puedes caminar sobre las aguas, no porque tú puedes, sino porque Él te sostiene en el caminar. Es Dios que está con nosotros. Ahora, en el trayecto cuando iba caminando el apóstol Pedro, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuál fue la causa de este miedo? Mientras tuvo Pedro los ojos fijos en Cristo, en su poder y en su palabra, anduvo sobre las aguas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo no me hundo? ¿Cómo es que voy a prevenir hundirme? Aquí está la respuesta. Primeramente, la fe tiene que estar puesta en Jesús. Alabar su nombre Jesús. Y también nosotros, alabar su nombre Señor, amén, tenemos que tener no solamente la vista, los ojos puestos en Cristo, sino que reconocer que de Él es el poder y también mantenernos en la palabra. Ningún ministerio es propio. Podemos llamarnos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, nos podemos poner cualquier título que nosotros queramos, bendito sea el nombre Jesús, pero toda la honra, la gloria, el poder es de Él. Porque si verdaderamente yo pudiera ver o ustedes pudieran ver mis fallas, nos quedaríamos quizás todos asombrados de cómo es que Dios nos puede usar si nosotros no somos buenos. Aún lo bueno de nosotros el Señor lo compara como un trapo de inmundicia. Pero el miedo, alabado sea el nombre de Jesús, cuando Él quitó los ojos de Jesús, alabado el nombre de Jesús, en ese sentido, alabado sea el Señor hablando de nosotros. Que nosotros tenemos que estar constantes en la búsqueda del Señor. Ahora bien, cuando su fe vaciló, perdió el equilibrio. Yo le puedo asegurar algo con todo mi corazón, que cuando la oración del oyente mengua, está a punto de deslizar, está a punto de caer. Se lo aseguro con todo, porque si nosotros vamos sagrados de la mano del Señor, entonces nosotros, ¿quién nos puede sostener? Entonces el peligro está en nosotros quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo. Pero tan pronto como percibió el peligro del viento, le entró miedo. Va a haber vientos contrarios, van vientos que van a venir van a haber vientos que dirán tu ministerio no va a crecer, tu ministerio no va a tener éxito, tu ministerio no va a ser reconocido. Verdaderamente no importa si nos conocen o no nos conocen a nosotros, que lo importante es que conozcan a Cristo. Y yo sé, Dios obliga a todos los hermanos, todos los pastores son muy reconocidos mundialmente, que Dios me siga bendiendo. Porque verdaderamente el que engrandece al hombre es Dios. No es el hombre que se engrandece, es Dios que toma al hombre y lo puede llevar como David, que es solamente un pastor de ovejas. Que por cierto su padre Isaí dijo, no, tengo otro hijo que está ahí pastoreando ovejas, pero a él Dios escogió. Así que entiende eso, que el que te escogió a ti fue Dios, no el hombre. No el pastor que te ungió, no fue el profeta que profetó, no fue la hermana que te puso la mano, sino que fue Dios desde el vientre de tu madre. Ahora, el ver los vientos es lo que nos debe de llevar a buscar del Señor. Oiga lo que dice Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 nos recuerda lo siguiente, que soy guardados por el poder
de Dios mediante la fe. Si nuestra fe baja, porque nuestra oración no es ferviente, porque no puede haber una vida de fe sin oración. Oigan, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, alcanzar la salvación que es preparada para ser manifiesta en el postrero. Eso lo leí en otra predicación anteriormente. Pero la verdad es que nosotros somos guardados mediante, alabanza al nombre de Jesús, la fe por el poder de Dios. No es algo que usted hace porque usted se levanta tempranito, claro, porque hay unos 5 días a la semana, o porque usted hace todo lo que humanamente nosotros llamamos una verdadera conversión. Y no estoy diciendo que no lo haga, hágalo, pero el que le da a usted la autoridad, los dones, el llamado, el respaldo, la gloria, es sobre vos y la razón del Señor. Ahora, Dios el hombre Jesús. Cuando él vio los vientos y le entró miedo, el efecto de este miedo, ahora la causa del miedo fue los vientos. El efecto que él causó comenzó a hundirse. Cuando la fe le sostenía, se mantuvo sobre el agua, pero tan pronto como su fe vaciló, perdió el equilibrio. El hundimiento de los espíritus se debe a la debilidad de la fe. Por eso el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Así que, mire, con esto voy a terminar. Alabamos al nombre de Jesús. La gran misericordia de Dios, o la gran misericordia de Cristo, alabamos al nombre de Jesús, es real. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. El clamar al Señor, como lo hizo el apóstol Pedro en ese momento, no fue antes de hundirse, no fue cuando vio el viento, sino que cuando el viento tomó control, cuando ese pavor, ese miedo tomó control de la vida del apóstol Pedro, cuando aquello hizo que ya no tuviera los ojos puestos en Jesús, cuando aquella acción hizo que él se desviara a base del Señor, empezó a hundirse, pero no es alabanza en vez. No es cuando estaba bajo el agua que no respirando, sino que cuando comenzaba a hundirse. Y a veces Dios habla a nuestros oídos, Dios nos habla a nuestro espíritu y nos dice que no vayamos a lugares, que vamos a tales lugares, que nos juntemos con tales personas, que nosotros cuidemos nuestra espiritualidad, que nosotros verdaderamente nos despojemos del viejo hombre, que no juguemos con el fuego de la tentación. Y Dios nos habla de muchas maneras y a veces hasta en sueños nos habla y nosotros no queremos entender. Pero aún así, el apóstol Pedro nos está poniendo en su hermano, ahí está la necesidad del Señor. Él gritó y dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Yo no sé cuántos de nosotros podemos hacer esa oración en este momento, solamente decirle, Señor, sálvame. Sálvame de todo lo que está pasando, pero yo te serviré. Voy a compartir dos oraciones de los salmos. Wow. Hay una oración, y disculpen que no puse la, pero después se las puedo buscar. Pero estoy hablando de Jonás. Alabado sea el nombre del Señor. No apunté la cita, disculpen. Pero dice así. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en angustia a Jehová. Él me oyó
Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Tendí los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás capítulo 2, si no me equivoco, alabanza de Jesús, versículo 7. Espero que esa sea la cita. Pero podemos ver que Jonás fue uno que la voluntad, y el Señor pareciera que hizo lo que no ayudarle, lo metió pez. Pero ahí en eso Jonás pudo clamar. Y hay pueblo que si no en el viernes no clama al Señor. Y ahorita quizás estamos en la tormenta o estamos en la situación difícil donde nosotros tenemos y debemos de entender que es el tiempo de clamar al Señor. Ahora, Salmo 69, versículo 13 al 16. Salmo 69, versículo 13 al 16 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Qué oraciones más profundas, qué oraciones más lindas, pero no son oraciones solamente por ser oraciones, sino que cada uno de Jonás o de el salmista David lo pronunciaron, dijeron estas oraciones en el momento de la necesidad, en el momento del que se estaban hundiendo, en el momento que estaban en angustia, en el momento necesario, en el momento correcto. Si usted no está enfermo, ¿por qué va a pedir oración de sanidad? Es cuando tiene la necesidad que debe de clamar al Señor. Y es ahora que el mundo necesita salvación, es ahora que el mundo necesita reconocer quién es Jesús. El Señor nos habla a través de estos versículos y nos recuerda que hay temores innecesarios. Óigame, mi hermano, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Donde ya no hay nadie que nos pueda acusar, no hay nadie que nos pueda condenar. Por eso termino con el versículo que comencé en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza o que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas no son palabras solamente, son promesas de Dios. La palabra de Dios es
promesa, son decretos de Dios. Por cierto, yo no puedo decretar porque no tengo la autoridad, pero sí puedo declarar los decretos de Jehová, porque solamente la palabra de Dios tiene autoridad. Así que cuando Pedro se hundía, una era porque él tenía que entender que el poder es de Dios. Y aunque él había caminado sobre las aguas, seguía siendo Pedro. Aunque usted y yo tengamos 20 años, 30 años en el Evangelio, seguimos siendo de carne. Pero necesitamos a diario de beber del agua de vida. Necesitamos a diario de buscar de su presencia. Pero no tema, porque el que comenzó la buena obra en usted es el que la terminará. Así que no tema, porque el Señor está con usted. No desmaye, porque el Señor, su Dios, le esfuerza. Le esfuerza a hacer todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Y aún hay mucho que hacer. Así que mi hermano, en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me has permitido salir de la barca, porque me has permitido caminar por fe y no por vista. Me has permitido, Señor, alabarte y glorificarte estos últimos 30 años. Estoy hablando de mi persona, de poder ver tantas maravillas, sanidades y milagros que tú has hecho, Señor, a través de estos 30 años, Señor mi Dios, a través de muchos siervos, como a través de mi propia vida, Padre amado, y ver muchas almas venir a tus pies, Señor, pero todavía no hemos terminado. Todavía hay mucho que hacer, Señor, así que no temeré mal alguno, Padre amado, que pueda venir, porque tú estás conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Espero que esta meditación de la palabra sea de aliento, de fortaleza a mis hermanos, a mis hermanas, y que ellos, Señor mi Dios, puedan levantarse cada mañana, Señor mi Dios, y pedirte la dirección a ti en cada situación. Este es el momento donde podemos orar por las personas. Podemos orar, podemos clamar, podemos ver y miraremos, Señor mi Dios, con nuestros ojos, Señor mi Dios, las grandezas de tu nombre. Como lo dije, Señor, en esta tarde. Señor, este es el momento donde tú estás levantando, Señor, la iglesia, Señor, que resplandecerá en medio de las tinieblas, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, porque nosotros, Señor, aleluya, estamos en tus manos, porque tú eres el que los has escogido y el que nos ha fortalecido, Señor de Israel. Señor, ni la muerte ni el Hades nos podrán detener, porque tú ya venciste, porque tú eres nuestro Señor. Como iglesia que somos, hermanos, alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les quisiera dar un abrazo a todos, pero por este medio declaro bendiciones, las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Nunca olvidemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará, y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que no permitamos que ni el viento, ni el agua, ni el mar, ni nada nos quite de tener nuestra fe fija en nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga y que pasen muy buenas tardes.